Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos por participar en este webinar, en esta presentación de tema de cómo ahorrar costos operacionales usando electrificación para las camaroneras, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos muchísimo la participación. Habían inscrito más de 50 personas. Parece que la hora se ha complicado, pero igual vamos a grabar el webinar para poderles enviar a todos los que nos enviaron sus correos y sus informaciones para que no se lo pierdan, lo puedan revisar y podernos contactar con ustedes en el caso de tener algún interés ya propio. Bueno, comenzamos con el webinar. Voy a cerrar un poco mi video, mi cámara y apagar acá para comenzar. Pero sí me van a escuchar. Espero conocerlos al final del webinar, cualquier pregunta al final. Bueno, nosotros somos una compañía que se llama Enel Control. Somos como un ecosistema de innovación que cuenta con muchos profesionales, 80 profesionales, que estamos en diferentes tipos de trabajo, en unidades de negocio que tienen que ver con tecnología, agua, energía, capacitaciones y con Media Lab como una incubadora para acelerar las empresas en sus comienzos, ¿no? Entonces, un Zen Grupo Tech es una compañía comprometida con los clientes hace más de 15 años. Ofrecemos soluciones tecnológicas de alto desempeño. La visión es brindarles una experiencia dándoles soluciones que necesitan a su medida, de tecnología pura. Zen Group Aqua es una división internacional con trayectoria de 10 años, con más de 100 proyectos ejecutados. Se especializa en ingeniería de tratamiento y manejo de agua, también como soluciones integrales hidrosanitarias, potabilización, desalinización, aguas residuales, digestiones aeróbicas, etcétera, manejo de aguas, manejo de lodos. Enel Control, el cual somos nosotros, somos una compañía fundada en el 2003. Se ha dado muchas soluciones, infraestructuras eléctricas, generaciones y control de energía. Desde el 2015 ya formamos parte del Zen Group como grupo, como ecosistema, para dar un inicio de visión energía de ecosistema a grupos complementarios con agua y tecnología. El Media Lab, como les decía, es una incubadora, emprendedora, aceleradora de empresas que están comenzando o emprendedores, permitiendo nuevos proyectos y la introducción de ellas hacia el mercado. Y SEM Academy, que es una compañía que ayuda a capacitaciones y certificaciones en medio. Básicamente eso es SEM Group y nosotros como Enel Control participamos como SEM Group. Enel Control, pues, aparte de las electrificaciones camaroneras, realmente en estos años los proyectos que más se han desarrollado son centrales de generación, subestaciones eléctricas, soluciones de medias y altas tensiones, automatización industrial, gestión de control, automatización de edificios, plantas fotovoltaicas y ciudades inteligentes, que es donde queremos llegar. Realmente eso es como se ha desarrollado en los últimos casi 20 años en Enel Control y ahora integrando al sector camaronero. Realmente nuestro objetivo es lograr la sostenibilidad energética en el Ecuador y contribuir con el desarrollo eléctrico del país y, por qué no, del mundo. Estamos también comprometidos a un acuerdo de energía sostenible, el cual estamos dentro del Pacto Global de Naciones Unidas, en donde tenemos como objetivo el desarrollo sostenido del país y, por supuesto, del mundo, como quiere el mundo. O sea, realmente el futuro es ahora, mis queridos compañeros. Parte como para darle para que sepan un poco de la compañía, parte de lo que hemos desarrollado son subestaciones en diferentes lugares del país, como la primera a mano izquierda, en una estación de Rocafuerte, la segunda izquierda abajo, un transformador, una subestación de Portobelo, de 32 MVA, la de en medio es una subestación en Santo Domingo, la de la mano derecha es una subestación de energización Pórtico, que hemos llegado a 24 MVA. Son estaciones realmente grandes para proyectos de altas demandas. En nuestros casos, por ejemplo, en camaroneras, muchas veces no se necesita una subestación, o en grandes camaroneras se necesitaría una subestación que podría ir de 1, 2, 3, 5, 10 megas, todo depende del proyecto y de la dimensión de la camaronera.
Pero para que tengan una idea de cómo es una subestación, enseñamos estas fotos, ¿no? Me presento, pues soy Franklin Palacios, me gradué en la Politécnica en los años 90. He tenido desde ahí participación en desarrollo productivo de muchas camaroneras, comenzando desde el Golfo y repartiéndome por varios lugares del país. Tengo mucha experiencia desde la antigua forma de cultivar y, por supuesto, después la mancha blanca, nos desarrollamos en nuevos protocolos, como bien ustedes saben, protocolos que incluimos ya bacterias, donde incluimos ya alimentación automática, que desde ahí ya se viene implementando energía sostenible por solar, fotovoltaica, y por supuesto incrementando densidades para tener mayores libras por hectárea, lo que nos da una mayor carga, y por esto hemos incluido la aireación, que es tan importante en este momento. Pero dentro de esas experiencias, en las camaroneras donde he estado, realmente, y ustedes han de saber si han producido con aireación a diésel, realmente es complicado, es un problema el mantenimiento, los motores se dañan muy rápidamente, hay que estarlos cambiando cada 2 años y hacer un arreglo de estos motores es bastante complicado. Entonces no justifica el fin para poder usar estos motores. Entonces muchas camaroneras ya están tomando decisión de cambiar este tipo de motores a diésel por motores eléctricos, comenzando por los mantenimientos y por lo que le comentaba, pero también basados en el ahorro que se puede tener ahorita haciendo una electrificación y que es permisible poder hacer un retorno de la inversión a muy corto plazo. Entonces, entremos en el tema, en sí, la presentación va a tener un antecedente de un proyecto que se hicieron, cuánto es el consumo de diésel versus el eléctrico en un sistema de bombeo. Vamos a tener generalidades de electrificación trifásica, que es la que se necesita realmente para poder manejar electrificación de sistemas de bombeo y sistemas de aireación. Vamos a hablar sobre los costos, beneficios, ahorros y retornos. Y al final vamos a hablar los beneficios generales de electrificar y cuáles serían los requerimientos para poder hacer un tipo de proyecto de estos, ¿no? Entonces, comencemos con un antecedente. En el 2016, este caso, Delta Delfini hace un proyecto, una camaronera, donde en esa época el galón de diésel costaba 0.87, el kilowatt estaba como 9.4 centavos o 0.094 dólares el kilowatt hora. Determinaban que los motores de diésel pues tenían una vida útil de 75.000 horas versus los eléctricos que tenían 64.000, eso es muy posible, pero con mucho más mantenimiento, por supuesto, en el caso de motores estacionarios. Y las infraestructuras eléctricas pueden durar de 12 a 14 años dependiendo del sistema, ¿no? En este tipo de consideración no están considerados depreciaciones de bombas, reductores, canales, estaciones de bombeo y el IVA, según como antecedente del proyecto. ¿En qué basaba este proyecto? 2 estaciones de bombeo en esta camaronera. Tenían pues una bomba delta, que son las axiales, Delta Delfini, de 1120 milímetros, esto es más o menos como 44 pulgadas, el cual se usó un motor a diésel de 425 HP con respecto a un motor eléctrico de 300 kilowatts, que por eficiencia siempre es un poco menor a los kilowatts que demanda un motor a diésel. Esa es la ventaja también del motor eléctrico. En el segundo grupo de bombeo, usamos una bomba Delta, igual Delfine, 630 milímetros, que es más o menos 24 pulgadas, el cual, asimismo, motor a diésel de 156 HP, con respecto, para mover la misma bomba, un motor eléctrico de 91 kilowatts, mucho menor a la capacidad en el caso del motor a diésel con respecto a los kilowatts. Si seguimos con el proyecto, más o menos este es el diseño del proyecto. En el caso de la estación de bombeo normal, como vemos a mano izquierda, es un motor a diésel. El estacionario normalmente es lo que tendría una camaronera, más un auxiliar que normalmente en casos reales no existe, ¿no? En ciertos casos sí, pero la mayoría no tienen este tipo de bombas auxiliares. O tienen un sistema de 2, 3, 4 bombas con una más auxiliar. He visto muchos casos así, pero no la mayoría. Esa es una estación de bombeo diésel y la electrificada es parecido, pero el detalle es que el motor a diésel estacionario queda
dentro de la infraestructura y se lo usa como auxiliar mientras se usa el motor eléctrico como el indicado constantemente en todo para el bombeo. Entonces, dentro del programa que hizo Delta Delfines se usó este tipo de diagrama que es un manejo dual prácticamente. O sea, inicialmente o diariamente se usa el motor eléctrico y el estacionario simplemente queda de auxiliar por mantenimientos o cualquier tema de abastecimiento eléctrico. Porque inclusive hay personas que de pronto no tengan generador y solamente van a depender del registro eléctrico que está llegando. Pero lo ideal sería también en los proyectos poder considerar un generador eléctrico de auxiliar. Si estamos considerando llegar a muchas más libras por hectárea, no se podría poder quedar sin aireación especialmente. Tal vez sin bombeo, pero no sin aireación. Si seguimos, este es el mismo diseño, ya en una fotografía real del mismo proyecto, donde aquí está el motor eléctrico, acá está el estacionario, que ya estaba anteriormente, se hicieron los engranajes, los reductores, etcétera, acoplados exactamente iguales para hacer funcionar la misma bomba, en este caso Delfini. Entonces, ¿qué lograron en esa época? ¿Qué lograron? Dentro del flujo de agua que tenía en el bombeo 1 de 14.000 metros cúbicos por hora y bombeo 2 de 4.200 metros cúbicos por hora, según los consumos de combustibles, según las aguas bombeadas, el costo de diésel era de 157 en el caso del primer bombeo y 52 en el caso del segundo grupo, y el costo, con una potencia que ya está calculada, que ven en el cuadro, y con un costo de electricidad, que si lo vemos aquí es 247 con respecto al primer grupo y 77 al segundo grupo. Lo que significaba que el costo en esa época realmente, según los valores que vimos anteriormente, el costo de diésel 0.87 el galón y el costo de kilowatt 9.4 el kilowatt, el diésel en esa época, 2016, que no hace mucho tiempo, era mucho más caro que el eléctrico. Mucho más caro significa que el ahorro que se podía tener en diésel con respecto al eléctrico, perdón, era de un 48% en el caso del primer grupo bombeo y un 49.5% en el caso del segundo bombeo. Entonces, realmente no era muy justificable la inversión, pero fue una pauta para el gobierno para poder incentivar al gobierno a decir, bueno, pues aquí lo que falta es bajar el kilowatt para equilibrar nuestros costos de diésel y poder realmente asumir y mejorar nuestros funcionamientos de bombas y aireación con electricidad más que de diésel. Muy posiblemente visionando de que el diésel iba a subir también. Entonces, desde esa época ya gestionaron y quedaron de que para poder equilibrar los dos costos, quedar iguales, se debería bajar el kilowatt a 6.5 prácticamente dólares el centavo de kilowatt. Centavos el kilowatt. ¿No? Esto fue en el 2016. Esto lo estamos hablando como un preámbulo de cómo llegamos a tener este tipo de valor y el que estamos considerando ahorita como la CENEL, como compañía que está incentivando la electrificación, tenemos este valor como promedio. Ahora, dependiendo del horario, también se va a obtener un precio de kilowatt menor o un precio kilowatt mayor, y dependiendo de la zona, de este valor de 6.5 dentro del convenio con CENEL. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta y lo vamos a determinar cuando se haga el proceso de pedido a CENEL en cuanto a la zona que uno está requiriendo. En esa época, pues ya en el 2019, con la nueva ley de electrificación, que ya vamos a llegar un poco a eso rápidamente, se incentivaron 157 fincas, se metieron dentro del proyecto, lo que representaban 23.700 hectáreas, aproximadamente un 10% de la total de hectáreas del Ecuador. Muchas de estas camaroneras ya tienen electrificación, algunas todavía están haciéndolas, desarrollándolas y algunas están proyectando para más futuro, según lo que hemos sabido. Dentro del proyecto de reforzamiento de redes de distribución eléctrica para el sector acuícola, tenemos que este es un proyecto que lo podemos encontrar en Google, en la red, en Internet,
que se llama Proyecto de Regularización Sustitutiva sobre Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. Así lo puedes encontrar. El cual, dentro de la regularización y expansión de las redes para sectores agrícolas y acuícolas, nos dan diferentes literales importantes. Esto se los va a desarrollar cuando la distribuidora no pueda expandir eléctricamente los proyectos. Las obras requeridas podrán ser financiadas y ejecutadas por quienes vayan a percibir el servicio. O sea, en este caso, la gente que está requiriendo una expansión eléctrica o una red eléctrica o una subestación, esto puede ser financiada y será descontado con los pagos de consumo. Segundo, los ejecutores del proyecto deberán cumplir con ciertos requisitos estableciendo la regularización. Estos son formatos que ya los tenemos, que nos podemos ayudar, son muy sencillos, no es nada complicado poder enviar esta información a CENEL. Y el procedimiento deberá cumplir, el solicitante son una gestión administrativa, una gestión de diseño y una gestión de cierre comercial. Lo que nos da una ventaja para mejorar, para el Estado, para mejorar la eficiencia energética, como fuente de energía fósil de diésel por energía eléctrica. Y, por supuesto, se puede ir disminuyendo el subsidio a diésel e incrementando la venta de energía por parte del Estado. De parte del sector camaronero, pues mejorar totalmente sus productividades, sus exportaciones, su eficiencia energética, su eficiencia de producción y tener mejores oportunidades de comercialización por las certificaciones internacionales que nos pueden abrir nuevas puertas. Por parte del sector eléctrico, incorporar nuevos clientes al sector, en este caso sector camaronero, mejorar los niveles de confiabilidad de sistemas eléctricos y transmisión de distribución, y por supuesto a los sectores aledaños de los camaroneros, ayudarles o incrementarles o mejorarles la energía eléctrica para sus viviendas, etcétera, que muy posiblemente son gente trabajadora de la misma camaronera que viven en los pueblos aledaños. En este mismo año, una de las primeras compañías que hizo proyectos de electrificación fue Aquamar S.A., el cual, bueno, pues en alimentación automática ya viene desde un poco antes, ¿no? Y hemos comprobado, yo lo he comprobado dentro de las camaroneras que he trabajado como Naturiza, he comprobado que reduce, por supuesto, el tiempo de corrido. En el caso de Aquamar, un 20% dice su información, y mejora un 25% en la conversión alimenticia. Por parte de la aireación, incrementar aireación en sus producciones, sea cualquier aireación en este caso, pero en este caso usaron eléctrico, aumentó un 40% de biomasa, totalmente creíble. Uno no usa aireación entre 3.000, 3.500 hasta 4.000, más o menos un sistema te puede aguantar sin aireación, pero incrementando aireación de medio hasta un aireador por hectárea, fácil, el camaronero productor puede llegar a 6.000, 6.500 libras por hectárea, que creo que es ahorita básicamente el punto de equilibrio para camaroneras efectivamente rentables dentro de los precios que no han subido tanto por este año. Y el bombeo, por supuesto, también el poner motores eléctricos con respecto a motores estacionarios, tiene un 40%, hemos visto que puede llegar hasta el 50% de ahorro del costo, de ahorro de energía. La eficiencia energética es mucho mayor. Un motor eléctrico no necesita tanto HP que como un motor estacionario para mover la misma bomba, entonces es mucho más eficiente y por ende también el costo por metro cúbico siempre va a ser más barato. Eso es lo que nos indica Aquamar dentro de sus experiencias. ¿Le puedo explicar un poco el tema de cómo son las redes eléctricas nacionales o cómo es este tema de cómo llega la electricidad a cada uno del predio? Entonces comienza en la central generadora como una hidroeléctrica, ¿no? Típico. Esto se va en media tensión. Hay una estación elevadora de electricidad para llegar a alta tensión. Se va por las redes de alta tensión y antenas que ustedes han visto, ¿no? Páramos en diferentes montañas o en diferentes lugares que son más aledaños. Y sigue la red a una subestación transformación donde se reparte en alta tensión a los diferentes tipos de lugares que tienen que llegar. Llega al lugar o la zona y ahí se necesita una subestación
que va a permitir la demanda de esa zona. En esa zona puede estar varias industrias, pueden estar las camaroneras, pueden estar pueblos, etcétera, que necesitan diferentes tipos de demandas eléctricas, y ahí la subestación baja a media tensión, donde aquí ya se convierte en privada la red de distribución, sea para un cliente o una persona industrial, o sea para un cliente residencial, ¿no? Que necesite también un centro de transformación. Entonces, básicamente, así es la red de distribución nacional en cuanto a los países generales, ¿no? En este caso, nuestro país. Esto es un proyecto, por ejemplo, para que entiendan más o menos cómo es una red de distribución interna en una camaronera. Esto es un proyecto, un cliente, donde podemos ver los postes en el diseño, cómo van a través del muro. En este caso, él inicialmente no pidió o no necesita, no pidió realmente la cometida eléctrica, que está como unos 3 kilómetros del punto donde está la camaronera, y él va a usar aquí, en este punto, un generador que usa diésel, y realmente 2 generadores nos pidió posteriormente, por si acá uno tenga algún problema, un mantenimiento o algo. Por un año él va a hacer esto, y después el siguiente año él va a hacer la cometida eléctrica, y la misma red va a funcionar dentro del proyecto sin ningún cambio respectivo. Solamente se incrementaría un transformador donde en este caso inclusive no necesitaría unas estaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta red está como la red principal que llega hasta el cuarto bombeo, pero realmente solamente aquí nos va a servir para aireación por el tema de generación. Está en el medio justamente para subdistribuir las redes en formas equitativas y llegar a cada uno de los paneles donde van a manejar los aireadores. Cada punto rojo es un aireador que va a ser manejado a través de un panel que tiene controladores de encendidos y apagados. Estos pueden ser manuales o automáticos. Básicamente, esa es una redistribución interna para poder electrificar la aireación de una camaronera, ¿no? Esto es un ejemplo de electrificación de aireación. Aquí podemos ver unas fotos de cómo va un panel, donde muchas veces se puede conectar a un poste. El poste sirve de conexión de la línea eléctrica y sirve para poder acoger el panel donde están los switches de encendido y apagados. Como les decía, puede ser manualmente con un controlador, con un operario, o puede ser automatizado. También tenemos las posibilidades de automatizarlos y prenderlos desde tu computadora, desde el programa que necesites, o dentro de tu celular o de cualquier parte del mundo. Se puede manejar automáticamente este tema, o automatizado dependiendo de la demanda de oxígeno, temperatura o de otros. Entonces, es muy interesante poder tener este tipo de tecnología en las producciones de camarón. Aquí tenemos otro ejemplo. Estamos dando un mantenimiento de un panel, donde tiene varios encendidos, varios aireadores. Aquí vemos un aireador realmente que es el que está permitiéndose, esto es de 3-4 HP, de 8 paletas, 12 paletas, y que más o menos inyecta la misma cantidad de oxígeno al medio que un aireador a diésel de 12 HP a 16 HP. Prácticamente lo mismo, pero la diferencia de precio es muy interesante. Pues un aireador a diésel de este nivel cuesta $2.000, $2.200, hasta $2.500, mientras un aireador de este tipo, que me da la misma cantidad de aireación por hectárea, me costaría $1.400, $1.500 más el IVA, ¿no? Es lo que le podemos indicar para que tengan una idea que hasta el costo de inversión es interesante en cuanto al equipamiento de los equipos de aireación, de los aireadores en este caso. Este es un ejemplo también ya de aireadores de 4 paletas, posiblemente estos son de 2 HP, pero si ven que no hay postes, significa que esta es una red que también nos han pedido para poder ir por medio de la tierra, del muro, internamente por tubería, hacia los paneles de control de encendidos. En este caso, posiblemente porque lo del muro no es tan ancho, pero se necesita pasar la red eléctrica, y poner postes pues involucraría un problema pues para los pasos de los carros, camioncitos, etcétera, de distribución, de balanceado, ¿no? Entonces,
Sale un poco más caro este sistema, pero si es necesario hacerlo, se lo podría hacer, no hay ningún problema, si el cliente lo pediría. Les explico un poco el tema de cómo se puede llegar a la demanda que necesitamos para saber qué es lo que realmente tenemos que pedir a CENEL en cuanto a demanda de potencia. Entonces, el cálculo viene de qué bombas tenemos, qué motores tenemos para manejar esas bombas, ¿no? Y qué queremos hacer. Si simplemente electrificar el sistema de bombeo o queremos electrificar bombeo, pero queremos también cambiar nuestro sistema de aireación de diésel a eléctrico, o si no tenemos aireación, queremos incrementar aireación eléctrica para producir más libras por hectárea, básicamente, por inyección de oxígeno. Entonces, dependiendo, se suma toda la cantidad total del proyecto en demanda total en HP y podemos sacar la potencia nominal que necesitamos instalar, que es en kW, en kilowatts. Con esta potencia de kilowatts podemos tener un valor de potencia máxima, que es la que vamos a necesitar para saber si necesitamos o no una subestación, y potencia aparente, que es la cantidad de kilovatios amperios que necesitamos como potencia. En general, estos valores son los que nos pide CENEL para poder ellos darnos la pauta en la zona que estamos pidiendo, según las coordenadas que estamos enviando, cuánta capacidad tiene la zona para poder entregarnos electricidad. Según el pedido que nosotros hagamos, sea en un año o por fases en varios años, él nos va dando este tipo de potencia, pero está resguardada o ya está dada en un contrato o un convenio que hacemos con CENEL, el camaronero con CENEL. Este es un caso real que le estamos haciendo a una camaronera de 250 hectáreas que va en 3 fases, el cual la primera fase es electrificar la irrigación en 50 hectáreas, electrificar una estación de bombeo que es grande, de 5 bombas de 350 HP en la primera etapa, en el primer año. Y dan esos números, que es donde tenemos mayor cantidad de kilowatt hora año demandados, que llega a 3 millones. En el segundo año, quiere electrificar 100 hectáreas más, aireación, electrificar una estación de bombeo más pequeña, de dos grupos de bombeo de 260 HP cada motor, y esto nos da un valor de demanda anual de 1.600.000 kilowatts hora por año. Y el tercer año hacemos las otras 100 hectáreas, ya no tenemos que electrificar más bombeo, y esto nos daría para el tercer año ya una demanda menor de 840.000. Entonces la idea es que con la demanda total en kilowatt hora años y la potencia que necesitamos en kilowatts, podemos sacar nosotros en la suma de estos tres cuántos kilowatts necesitamos para poder electrificar. En este caso le sale como 1.3 megawatts, el cual ya demandaría en este caso una estación pequeña, ¿verdad? Esto es un caso real que estamos trabajando. Aquí vamos a comenzar ya en sí lo que es el webinar, la presentación en el costo-beneficio que podamos tener en el ahorro de costos operacionales por consumo de diésel con respecto a consumo eléctrico para hacer funcionar nuestro sistema de bombeo o nuestros sistemas de aireaciones. Entonces llegamos a esto es una proyección más hipotética, pero ideal, tomando en cuenta una camaronera de 100 hectáreas, donde usamos dos bombas de 50 pulgadas, producción en 100 días llegar a 22 gramos, me cambia la pantalla, llegar a 22 gramos, en 10 horas de bombeo diarios, consumo de estos motores que son más o menos de 450 HP, es de unos 19 galones por hora, con horas de aireación de 14 horas por día, consumo del diésel, en el caso, porque estamos haciendo una comparación diésel con respecto a eléctrico, ¿no? El consumo de un aireador a diésel aproximadamente es de 0.3 galones por hora, y el costo de diésel de 1.9, ya en costos actuales,
y costo kilowatt actual promedio más o menos 6.5 centavos por kilowatt. Tomando en consideración estos registros, nos dan estos datos muy interesantes, ¿no? En términos ideales, con estos valores iniciales que les acabo de explicar, tenemos que nuestro costo por diésel es de 72.000 para llegar, en el primer cuadro es para llegar a 3.500 libras por hectárea, en nuestro segundo cuadro es para llegar a 6.000 libras por hectárea. Para llegar a 3.500 libras por hectárea, lo pongo así porque realmente es lo que más producimos en el país. La gente que no tiene electrificación o no tiene aireación, llega entre 3.000, 3.500, 3.800, 4.000 libras por hectárea en el mejor de los casos, sin aireación. Entonces, pero dice, bueno, yo quiero producir lo mismo, pero quiero electrificar nuestro grupo de bombeo, ¿no? ¿Cómo me salen los resultados? En estas condiciones ideales, vemos que los costos por diésel es $72.000, los costos por aireación es 39. O sea, tenemos un ahorro de 33.200 por ciclo y que por año se nos convierte en 116.200. Esto nos da un ahorro de 46%, ¿ya? Con respecto diésel eléctrico a diésel, ¿no? Nos ahorra totalmente electrificar, como ustedes ven. Y si que consideramos un valor de ROI, o sea, cuánto podemos pagar con el ahorro que hemos obtenido en esta electrificación, nos da un ROI, un retorno de nuestra inversión, se me va la pantalla, se me va esto, el retorno de inversión, aquí está, de 1.72 prácticamente años, ¿no? Esto es lo que es muy interesante en considerando que es una inversión no tan alta y que podrías electrificar, en este caso, 2 motores o 2 grupos de bombeo, ¿no? 2 bombas que tienen 2 motores estacionarios y que se puede reemplazar para que funcionen 2 motores eléctricos. Es la idea. Ahora, pero la idea realmente, lo que estamos incentivando y tratando de llegar, o los que se están electrificando, lo que realmente me están pidiendo es la siguiente. Queremos llegar a 6.000 libras. Ahorita me decía un camaronero que estamos haciendo también proyecto, ya me lo puso en 6.500. Es lo que quiere llegar él. Perfecto, pero está casi parecido. Así que vamos a llegar a 6.500 con aireación, por supuesto, que nos va a costar dentro de los mismos rangos en una camionera igualito de 100 hectáreas. Vamos a llegar en costos de diésel a $136.000, pero el mismo estación de bombeo para llegar, bombeo y la misma necesidad de aireación, de costo de aireación, vamos a llegar a $60.000 en costos. Lo que tenemos un ahorro de $75.000 por ciclo o $263.200 al año. La rentabilidad, como ven, por el tema de aireación, hasta nos sube hasta un 55% de ahorro en cuanto usando eléctrico con respecto a diésel. Claro, la inversión es mucho mayor por el tema de aireadores, por el tema de electrificación interna, distribución, ya hay que meter transformadores, cuesta $880.000 la aireación, pero por el ahorro que estamos obteniendo en el costo de producción con respecto a sistemas de aireación y bombeo, tenemos un ROI de 3.34, que es bastante interesante para cualquier tema de inversión en industrias generales. En este caso, en camaroneras, es muy permisible poder invertir en electrificación hoy por hoy, teniendo un retorno de inversión bastante baja, segura, que no afectaría a las rentabilidades de la camaronera en sí. Con el ahorro se paga la inversión. Eso es lo que quería poderles demostrar que sí se puede. Ahora, estos valores van a ser independientes, no muy diferentes, pero sí va a haber una variabilidad dependiendo de cada camaronera, dependiendo de cada motor que use la camaronera, dependiendo cuánto quiera llegar esa camaronera a producir, dependiendo ciertos rasgos productivos de la camaronera, posibilidades de producción de esa camaronera. No es lo mismo producir una camaronera que tenga sistema RAS de recirculación, que se pueda llegar a 10.000 libras por hectárea, que una en agua dulce o semidulce, que una camaronera de pronto que tenga en agua salada, donde pueda subir demasiado la salinidad, no tenga recirculación, pero sí se puede llegar a 6.000, 7.000, 8.000 libras por hectárea tal vez. Entonces, dependiendo de cada zona o cada camaronera y cada camaronera
el proyecto puede variar algo en cuanto a estos valores. Totalmente, y es lo que los datos que nos están dando están muy parecidos a estos valores ideales que les estoy demostrando como presentación en este momento. Entonces, si que usamos los valores actuales de costos de diésel de 1.90 el galón y de 0.65, o sea, 6.5 el valor de centavos por kilowatts, usando el mismo ejemplo de lo que hizo Delta Delfine en el 2016, es muy interesante los valores. Exactamente el mismo ejemplo, las mismas condiciones, los mismos valores de flujo de agua, de combustible, de consumo de combustible, etcétera, nos da que el costo a diésel ahora te cuesta 366 por día en el primer grupo de bombeo y en el segundo de 113, y el costo de electricidad es 171 en el primer grupo y 53. Lo que nos da una ventaja de ahorro de poder bombear y airear, bombear con electricidad versus diésel, un ahorro del 53% en el primer grupo de bombeo y 52%. O sea, realmente le dimos la vuelta a la página de los datos que le había demostrado anteriormente de cómo le había salido el proyecto en el 2016. O sea, en menos de 6 años hemos cambiado la historia y yo creo que realmente ahorita es la oportunidad de cualquier camaronero para poder tener una planificación de electrificación, mejorar sus producciones y mejorar en sí sus rentabilidades. Por eso llegamos a los beneficios de la electrificación. ¿Qué nomás nos beneficia? Como ya hemos hablado, nos ahorra costos operacionales, tanto de bombeo como de aireación en piscinas. La inversión se puede pagar con el ahorro en poco tiempo, prácticamente. Creo que en el peor de los casos esto puede llegar a 5, 6, 7 años, en los más elevados, pero 5 años es un retorno bastante interesante. Menor mantenimiento de motores eléctricos versus los estacionarios, totalmente de acuerdo. Aunque un motor estacionario tal vez tenga un poco más de horas de vida que un eléctrico, tiene mucho menor mantenimiento. Y eso también es un valor bastante significativo en muchas empresas camaroneras. Tiene una rápida recuperación de la inversión. Bueno, creo que eso ya lo dijimos. Beneficio de la exportación en certificaciones de calidades por energías sostenibles y amigables ecológicas. Esto se está dando muchísimo ahorita, integraciones para nuevos clientes, nuevas puertas que están importando camarón en el mundo, especialmente Estados Unidos, Europa, nórdicos, países nórdicos se están interesando muchísimo, Inglaterra, pero con este tipo de certificaciones donde se usa energías amigables, sostenibles y ecológicas. Entonces, el futuro es ahora realmente para nosotros. Y vamos a tener, por supuesto, mejores precios con ellos. Y más estabilidad de los precios. No como ahorita nos está pasando mucho por China especialmente, ¿no? Aumento de productividad, nos va a incrementar las producciones de libras por hectárea, por supuesto. Antes sacábamos 3.500, 4.000, ahora vamos a poder llegar a 6.000, 6.500 libras por hectárea, cuestión de planificación en los costos operacionales totales. Y también estamos dándole facilidades por nuestras alianzas con los bancos nacionales e internacionales, dependiendo del monto del crédito, tenemos estas posibilidades también. O sea, se puede financiar el proyecto sin ningún problema, tenemos todos los requisitos, temas que deberíamos o podríamos hablarlos ya independientemente, las personas interesadas que quisieran contactarme o que podamos contactarnos para poder hacer un primer approach. ¿Y qué necesitaríamos realmente para hacer un proyecto de estos? Entonces, como le decía, pues un approach, ponernos de acuerdo, hacer en un día una inspección, visitarlos, hablar del tema, ver inicialmente las posibilidades, las factibilidades iniciales. Con estas inspecciones vemos las redes cercanas, las subestaciones y hacemos un pedido de disponibilidad a CENEL, que es muy importante y es lo que estamos haciendo, pues eso ya es algo más formal, pero es algo muy sencillo. Eso lo podemos calcular rápidamente, hacemos el documento que es sencillísimo y lo enviamos a CENEL y nos dan una comunicación para ver la previsibilidad antes de llegar al convenio, ¿no? Tenemos proyecciones, hay que hacer una proyección de producción para ver hasta cuánta biomasa ustedes quieren alcanzar.
basándose, por supuesto, en la permeabilidad de la zona. Lo que sea, no es lo mismo producir camarón ahora en Yaguachi, en Taura, en recirculación, etcétera, que producir de pronto en Puna, o de pronto en el Esterodata, o en ciertas zonas que tienen altas salinidades. Es más complicado llegar en 100 días a 22 gramos y sacar 10.000 libras por hectárea. Entonces, depende de la zona, la presibilidad y los recursos también del camaronero. De pronto, hasta dónde me puedo arropar, me va a decir el camaronero, vamos subiendo, vamos avanzando y vamos por fase. Perfecto, nos acoplamos a la proyección que podamos hacer, pero interesante también ir comenzando con este tipo de proyectos y volviéndonos hacia el futuro, ¿no? Si quieren el financiamiento, como les decía, es muy factible. Lo más importante que los van a pedir son garantías reales, porque son proyectos de alto nivel, posiblemente 50, 100.000, 500.000, 1.000.000 o más. Entonces ya este tipo de bancas siempre nos van a pedir garantías reales, que podemos hacer proyecciones bastante minuciosas para garantizar también que el proyecto esté factiblemente posibilidades de pago de cuestión de financiamiento, ¿no? Dentro de los años, de los pocos años que hemos hablado. Para esto, pues, saber cuánto es el costo o de cuánto es el proyecto, es muy necesario por parte de nosotros hacer un estudio técnico de diseño eléctrico o lo que se llama ingeniería de diseño, basado, por supuesto, en la proyección de producción y la disponibilidad eléctrica, lo que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, cuando lleguemos a esto, necesitamos hacer una ingeniería de diseño que vamos a tener que ver exactamente y al detalle qué se necesita y con eso hacer una cotización y saber cuánto es el costo. Esta ingeniería de diseño tiene un costo, por supuesto, pero un costo que será descontado del valor total de la cotización final cuando hagamos el proyecto. Es así de sencillo, es la propuesta de Energy Control y realmente estamos muy interesados en ayudar a cumplir las metas de electrificación del sector productivo camaronero. Encantado de todas las experiencias de producción que tengo, poderlos aportar, ayudar con programas que calculan todo este tipo de datos y poder ayudar también, por supuesto, dentro de los datos productivos, sacar los datos eléctricos que necesitamos para hacer el proyecto. Entonces, hasta ahora yo creo que eso es toda la presentación, es muy básica, es muy inicial para ustedes, para que entiendan básicamente qué se necesita para hacer un proyecto y cómo se puede ahorrar. Es muy interesante, amigos, compañeros camaroneros. Y bueno, ahí está mi teléfono, estamos a la orden. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, encantado, déjenme encender otra vez la cámara para vernos otra vez, que ya no sé dónde estoy, acá estoy. Ok, aquí estamos. Déjame ver, encendí la cámara y no me veo. Ok. Acá estoy, perfecto. Ya me vi. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por ahí si alguien se anima. Hola Franklin, buenas tardes. Hola José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Primero agradecerte el contenido que has compartido con todos, muy interesante. Y bueno, ya tomé nota de tus datos para poder tomar consultas y hacerte y bueno, que me puedas salvar algunas inquietudes técnicas, pero sí, muy interesante, muy bonito todo. Seguro. Y gracias. José Luis, ya, perfecto. Estamos en contacto, te llamo, nos contactamos. Te ayudo. ¿Quién más se anima a decir, bueno, algún comentario, alguna duda que les quedó? Igual estamos, tienen mi referencia, tienen mis números, nosotros tenemos también vamos a ver quién se ingresó, tenemos sus correos, podemos contactarnos, hablar un poco al detalle, personalizarnos y ver la factibilidad, ¿no? Nada se pierde con un inicio, con un estudio inicial de factibilidad o viabilidad dentro de su predio, de lo que ustedes tienen exactamente, y yo les diré, ¿vale la pena o no vale la pena? O, ¿sabes qué? Es muy interesante que lo hagas porque estamos perdiendo plata, porque realmente este es el futuro. Así que embarcarse al tren porque el futuro va a ser más competitivo
los precios están súper ajustables, hay que bajar costos de cualquier forma y ya no se puede bajar más costos balanceados, más costos de insumos, ya no se puede bajar más costos personal, ya no nos queda otro que ir viabilizando este tipo de temas de tecnificación que respecta a electrificación en este caso, ¿no? Tecnificación en alimentación automática, electrificación, aireación y electrificación de grupos de bombeo. Es muy interesante bajar un 50% de estos costos. Puede ser el salvavidas de cualquier proyecto que esté sufriendo ahorita el estrago de los bajos precios que tenemos. Entonces esto lo tengo muy claro porque también he sido productor y he manejado grupos grandes, he sido jefe de producción y estoy al día con todos los temas con colegas, cómo estamos, y siempre estoy actualizándome y sé lo que están pasando. Entonces, encantado de poderlos ayudar, inclusive nuevos protocolos, tengo bastantes ideas interesantes, tengo protocolos que me han funcionado bien en cuanto a producción. Encantado de poder dar una mano amiga para todos los productores que se quieran incluir, ¿no? O que quieran llamarme simplemente para consultarme en algún tema. Entonces, ¿alguien más que quiera hablar para yo ya no hablar? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, igual les vamos a mandar a los inscritos y a los que no pudieron llegar. Lastimosamente, habían como más de 50 inscritos impresionantes, pero yo creo que por el horario un poco, el día, realmente todos también estamos, no tenía otro día, mañana tengo que irme a Manta, entonces realmente estamos bastante full en estos temas y solo pudimos vía y hasta ahora, ¿no? Pero encantado de conocernos, no va a ser la última vez que vamos a estar comunicados, le vamos a enviar el video a todos los inscritos y vamos a dar unas cartas de presentaciones a ver si podemos por lo menos conversar independientemente y si hay una viabilidad y hay un interés real, pues como les decía, poder hacer una visita, ver la factibilidad ya en el medio, hacer las consultas en él. Todo esto es gratis, todo esto es rápido, todo esto es posible rápidamente. Con eso realmente decimos, ¿vale la pena o no vale la pena? Así que anímese, no perdemos nada y nos damos cuenta realmente cuáles son las zonas también para nosotros que son viables para hacer electrificaciones y cuáles tal vez son más complicadas. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por haberse inscrito, estamos en contacto, les agradezco muchísimo haber entrado, participado en el webinar de ahorros de costos de producción con electrificación y bueno, pues en contacto siempre con todos. ¿Hay alguien? A ver, Gabriel, ¿cómo estás, Gabriel? Hola, Franklin. Hola, colega, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí esperando organizarnos bien para poder hacer esa visita y seguir con el proyecto, ¿no? Claro, con lo de Olger, por supuesto. Mira, en la próxima semana vamos a ir a Machala porque tenemos un proyecto grande allá que va a comenzar, ¿no? Que se va a comenzar con todo, se va a construir desde el principio. Y vale la pena porque Olger está bastante interesado. Entonces, por ejemplo, también el proyecto que estamos hablando con Gabriel es un proyecto súper intensivo, un proyecto pequeño de 5 o 8 hectáreas, es pequeño realmente, no menos, de 3 hectáreas en el caso de él. Porque tengo otro por Hualtaco, por Arenillas, de 8 hectáreas que se está electrificando también. Pero ellos sí necesitan realmente electrificarse porque son proyectos que van a llegar a 20.000, 30.000 libras por hectárea. Entonces, ahí no hay otra, definitivamente. Lo que recomendamos nosotros es buenos equipos, una buena participación postventa, que también la compañía de Enel Control la tiene con todos sus clientes y nos marca la diferencia en cuanto a compañía que se dedica a electrificaciones nacionales, ¿no? Diferenciadas. Entonces, encantado, Gabriel. Nos ponemos de acuerdo y nos vamos para allá. Seguro que sí. Chéverísimo. Chévere, gracias. Gracias por comentar. Ok. Gracias a ti. Gracias. Bueno, si alguien más, o si no, bueno, dejamos por terminada la conferencia, la presentación. No se preocupen que van a tener todo por grabado y no duden en llamarme sin ningún problema para poder comentarme ya sus proyectos, sus inquietudes personales,
etcétera, y ver si que quieren dar que los visite, o podemos reunirnos inicialmente en Guayaquil. Encantado de ir a sus oficinas o invitarlos acá a un café a nuestras oficinas para poder explicar mejor al detalle y ir viendo específicamente cuáles serían los requerimientos de cada una de sus camaroneras. Entonces, pues les agradezco muchísimo. Yo creo que ya tarde se hizo tarde, todos nos vamos a la casa por ahora y encantado. Abrazos, qué gusto de haberlos conocido. Ya anotamos todos los que han participado en este momento y en contacto. Damos por terminada la conferencia, la presentación, las agradezco, ¿no? Chao, Tenga un buen chao. día. Gabriel, gracias, Martín. Gracias, Franklin. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, José Luis. Gracias a todos. Rafael, Priscila, Raúl Moreno, José Parra o J. Parra. Gracias. Estoy en el trabajo, te llamo. Bien, ya salió. Estoy en el trabajo, ya te llamo. Bien. Bueno.